Sé el diagrama circuital de un convertidor de voltaje a corriente. Ahora vamos a convertir una señal de voltaje a una señal de corriente. Por lo tanto, el circuito es el siguiente. Podemos ver aquí el amplificador, una fuente de voltaje, la cual vamos a transformar en corriente, que es llamada V1. Esta tiene un valor de 5 voltios a 1 kHz de frecuencia, conectada a una resistencia R2 de 10 kiloohmios, y esta va al punto negativo del amplificador en el punto 2. En el punto 3 tenemos también conectado un resistor R1 de 1 kiloohmios, y también tenemos en el punto 2 también va a salir otro resistor R3 de 20 kiloohmios. Tenemos en el punto 4 del amplificador un VE de menos 15 voltios y en el punto 7 un VCC de 15 voltios, ¿no? De menos 15 y más 15. Tenemos otra resistencia que está conectada también al punto 6 con el punto del resistor R1. Este es una R5 que tiene un valor de 1 kiloohmios. Y este vamos a calcular también el valor del amperaje que existe entre la R1 y R2 y R4. El valor de R4 es una resistencia de 100 ohmios y esta va conectada a tierra. Entonces aquí vamos a proceder a calcular el valor del amperaje que tiene entre este valor, ¿no? Entonces procedemos a simular el circuito y tenemos lo siguiente. Corremos el programa y vemos cómo el circuito tiene su señal de entrada y también tiene una señal de salida, la señal de color anaranjado y la verde, la señal de entrada. Procedemos a realizar los siguientes, el análisis, ¿no? Entonces vemos cómo la señal de voltaje se transforma en una señal de corriente. Entonces queremos ver cuánto voltaje tiene esta señal. Entonces hacemos clic en el multímetro y nos da un valor de 7.856 mil amperios. Entonces este es el valor que tiene la corriente dentro de estos dos terminales. Procedemos a variar el valor de la fuente de voltaje y también el de la frecuencia para ver qué valores nos da en caso sobre todo para medir la corriente y también para ver qué pasa con la señal de salida, ¿no? Entonces cambiamos los valores y ponemos V1 de 5 voltios, conservamos 5 voltios y tenemos una frecuencia de 1 kHz. Entonces procedemos y corremos el programa. Hacemos clic en el simulador del osciloscopio y vemos cómo la señal en cierta manera se va ondulando, ¿no? Vemos que una señal va a variar en relación a lo que tenemos, va teniendo ciertos cambios en cuanto a la amplitud y también en cuanto al valor del voltaje. Medimos el valor de la corriente y nos da un valor prácticamente igual, 7.856 mil amperios. Cerramos el simulador, lo paramos un momento y vamos a cambiar, a seguir variando el valor de voltaje y también el valor de la frecuencia de la fuente de entrada, ¿no? En este caso de V1. Los valores para este caso serían también, podemos conservar el de 5 voltios y aquí podemos tener de 10 kHz. Vamos a ver qué pasa. Entonces, corremos el programa en la parte del osciloscopio y vemos también cómo la frecuencia, cómo el valor de las ondas ha variado un poco, ¿no? En cuanto a la amplitud y también en cuanto al valor del voltaje, ¿no? Vemos que la señal de salida ha aumentado y la señal de entrada, en este caso la de corriente, de voltaje en este caso se mantiene, ¿no? Y ha habido una amplitud. Procedemos a medir el valor de la corriente y vemos también que en cierta manera se conserva el valor de la corriente para estos dos puntos entre los resistores. Detenemos el simulador. Vamos a variar nuevamente el valor de la fuente de la señal de entrada. Podemos poner 10 voltios
Podemos poner aquí una frecuencia de 500 hercios para ver qué pasa. Entonces corremos y vemos cómo la señal en cierta manera se va teniendo mayor diferencia en comparación a la que tuvimos en el principio, ¿no? Vemos una amplitud bastante grande. El valor del valor del voltaje también variando correspondiente a la frecuencia, al valor de la fuente de ingreso. Medimos también con el multímetro el valor de la corriente y vemos que en este caso ha variado. Ha variado a 10.85, 83, 82 miliamperios. Es decir, ha variado bastante en cuanto a valor de 10 voltios de entrada para una frecuencia de 500 hercios. Aquí sí vemos una variación de corriente. Paramos el simulador. Seguimos variando la fuente. Podemos poner una fuente de 15 voltios y vamos a aumentar una frecuencia. Podemos poner de 1 kHz, a ver qué sucede. Corremos y vemos así mismo, ¿no? Cómo varía en este caso las señales de entrada con respecto a la señal de salida. Es bastante notorio el cambio. Podemos variar un poco en la escala, pero aún así se sigue teniendo, ¿no? Las divisiones también podemos a 10 divisiones. Aquí podemos apreciar de mejor manera, ¿no? Vemos la señal de ingreso y con respecto al cambio sí se va dando, ¿no? Bueno, en este caso ha sido necesario cambiar la escala tanto para la división como también para el voltaje en cuanto a división. Y aquí vemos que también ha habido un cambio en cuanto al valor de la corriente. Vemos que ha variado del valor correspondiente que era de 8.56 a 11.47.3. Veamos cómo va aquí variando a miliamperios, ¿no? Se nota que aquí la corriente va variando de acuerdo a la señal, como va a las señales que van ingresando, ¿no? Entonces podemos concluir que el valor de la corriente también va a variar con respecto al voltaje. Es decir, si el voltaje aumenta, también va a aumentar la corriente. Y si el voltaje disminuye, también va a disminuir la corriente. Eso podemos concluir en cuanto al cambio que hemos tenido para valores de voltaje y también de frecuencia correspondiente a la fuente de ingreso, en este caso de V1. Gracias por su atención.